Hola, muy buenos días a todas y a todos quienes se encuentran en América y a quienes se encuentran en Europa. Buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Soy Cecilia Espinosa y desde México me da una gran alegría darles la bienvenida a este webinar número 9 de este conjunto de conversatorios que la Fundación SM ha organizado ya desde hace varios meses sobre la educación para una ciudadanía global con sentido, en el que hemos buscado abrir estos espacios para reflexionar sobre la necesidad de educar a ciudadanos globales capaces de abordar los grandes retos actuales a través de distintos enfoques solidarios, humanistas, basados en la ética del cuidado. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para entender los procesos de enseñanza y aprendizaje que son necesarios para formar a estos ciudadanos globales a los que nos hemos referido. Vamos a hablar de las metodologías activas para una educación más global. Todos conocemos, hemos escuchado distintos modelos que buscan formar a los alumnos en las competencias que les permitan ser agentes de cambio y de transformación social, aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén comprometidos con sus distintos contextos, con sus distintas realidades, comprometidos con los derechos humanos, con la justicia y la solidaridad, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de su entorno, con el cuidado de ellos mismos y de sus seres cercanos. Han surgido metodologías ya a lo largo de décadas muy innovadoras, interesantes, que seguramente hemos escuchado, como el aprendizaje basado en proyectos, lo del aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el design thinking, el aula invertida, el aprendizaje servicio y muchos más. Todas estas metodologías que basan finalmente su propuesta en convertir a los niños y a las niñas en esos actores participativos que justo aprenden de manera activa y que son finalmente protagonistas de sus aprendizajes, competentes, autónomos, críticos. Y hoy vamos a tener el gusto de escuchar a tres personas que han trabajado y trabajan con metodologías innovadoras que justo promueven el desarrollo de agentes de cambio y de transformación y que finalmente estén comprometidos con la construcción de un mundo mejor. Bienvenidos, Natalia Allende, César Rincón y Andrés Conde. Un gusto acompañarles este día. Y si les parece, ya sin más preámbulo, pues vamos a empezar este conversatorio. Yo quiero darles la palabra a cada uno de ustedes para que tengan una primera intervención en donde hagan un planteamiento breve de lo que nos quieren compartir, 5 minutos, y posteriormente tener una conversación a partir de algunas dudas y algunas inquietudes. Recordarles que tienen el chat para que todos hagan sus preguntas. Estamos muy contentos de que el día de hoy nos acompañen maestras, maestros de distintos puntos de América y de Europa. Tenemos gente de México, Brasil, España, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador, y bueno, seguramente se me estarán escapando algunos, pero pues la idea es tener una conversación cercana con los especialistas que hoy nos acompañan también. Vamos a empezar. Voy a empezar por César García Rincón. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Voy a leer brevemente tu semblanza para posteriormente darte la palabra. César García Rincón es doctor y licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, diplomado de Trabajo Social por la Universidad Pontificia, comillas, de la que ha sido profesor, colaborador y promotor en diversos seminarios y cursos, y también en varias publicaciones de la revista Padres Maestros de dicha universidad. Él es consultor y formador de educadores en España, en Europa y América, y ha diseñado a nivel internacional modelos de aprendizaje prosocial y para la ciudadanía en centros educativos marianistas de la Compañía de María, Hijas de la Caridad y Compañía de Jesús. Consultor y conferencista habitual en distintos seminarios y encuentros en torno a competencias educativas en clave prosocial y de valores humanos. Él es el coautor del monográfico sobre ciudadanía global que SM publicó desde el año pasado, en 2020, y en la actualidad ha desarrollado todos los contenidos y métodos de aprendizaje y evaluación
de un innovador programa modelo de entrenamiento y certificación de competencias soft skills adquiridas en el voluntariado para la Fundación FADE en Murcia, que también se lleva a cabo junto con la misma Universidad de Murcia, que pretende seguir aportando valor al desarrollo de la ciudadanía local y global, así como mejorar la empleabilidad juvenil. Bienvenido, César. César nos va a hablar sobre el aprendizaje-servicio y otras claves para el aprendizaje de la ciudadanía global. Te dejo la palabra, César. Pues muchas gracias, Cecilia. Queridos amigos, amigas, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estemos. Y esta es la maravilla de vivir en un mundo global en el que ahora nos conectamos todos. Sin más preámbulos, como nos han marcado 5 minutos de exposición previa, yo me voy a ceñir a esos 5 minutos y os voy a explicar lo que ha comentado Leticia como en 7 puntos. Me vais a permitir incluso que lo lea porque me conozco y entonces me enrollo. Entonces, para no enrollarme, pues en esta primera parte lo voy a leer, así me lo he preparado. Luego ya, pues en el conversatorio lo haremos de otra manera, ¿no? Aprendizaje, servicio y educación para la ciudadanía global en 7 claves. Primera clave, una metodología muy versátil y adaptable. Yo desde mi experiencia puedo afirmar que el aprendizaje-servicio como metodología de enseñanza-aprendizaje es una de las más extendidas y preferidas de los y las docentes y también del alumnado. Conjuga la simplicidad del mensaje. Aprender sirve, servir enseña. Y su rápida comprensión con la posibilidad de hibridar con una variada riqueza de posibilidades, metodologías y enfoques, que hacen de esta herramienta algo realmente versátil y adaptable a cada contexto y realidad educativa. Segundo, sencilla y fácil de llevar a la práctica. De entrada, no precisa grandes capacidades y competencias docentes, ni mucho menos certificaciones educativas que requieran una gran inversión. Con una buena formación inicial y una motivación real por transformar el mundo, se puede empezar a andar iniciando procesos de cambio positivo en las escuelas, en los estudiantes, en la realidad y en los propios docentes, que con estas nuevas metodologías también mejoran sus propias competencias profesionales y encuentran un renovado sentido a su vocación profesional. Tercero, enriquece y da más sentido a los aprendizajes y contenidos. El aprendizaje-servicio es una metodología de educación prosocial que parte de la premisa de una relación sinérgica y virtuosa entre aprendizaje y servicio, de modo que el servicio dota de sentido ético y social a los aprendizajes escolares. Es como la sal que les da más sabor humanista y a su vez los aprendizajes mejoran la calidad del servicio ofrecido por los alumnos, ese hacer bien el bien. Nació en Argentina de forma espontánea en algunas escuelas a finales de los años 80 del pasado siglo ya, y a partir de los años 90 del pasado siglo se fue sistematizando poco a poco con crecientes publicaciones, foros, investigaciones, redes de aprendizaje-servicio y congresos. Cuarto, conecta a la escuela con el mundo y con la realidad. Más allá incluso de mejorar los aprendizajes y darles más sentido en cada estudiante, el aprendizaje-servicio sirve de conector entre la escuela y el mundo, más concretamente la comunidad o barrio local cercano a la misma, de forma que el centro educativo deja de ser un espacio más o menos aislado del exterior y abre sus ventanas para que la realidad entre dentro y a su vez traslada sus aulas, sus espacios de aprendizaje a la propia realidad social. Dinamiza y da soporte, por tanto, a las comunidades de aprendizaje, en un momento en el que tal vez hemos puesto demasiado el acento en el aprendizaje individualista. Quinto, dota de sentido ético y social a los currículos. El aprendizaje-servicio, así como otras metodologías similares que ahora mis compañeros también nos van a dar a conocer, desde el ámbito de la educación no formal también, porque cuando hablamos de educación estamos hablando de educación formal y educación no formal que también nos ofrecen desde las diferentes entidades y propuestas. Pues el aprendizaje-servicio tiene una carga ética importante que va a la raíz de la razón de ser de la educación hoy. Y en este sentido se ha mostrado desde hace bastante tiempo como una herramienta que dota de más sentido ético y social a los currículos, pero además que ya desde hoy hace de los alumnos y alumnas unos ciudadanos activos de cambio social, sin necesidad de esperar a que lo sean mañana. El aprendizaje-servicio es, de algún modo, una respuesta a la pregunta que todos los educadores y educadoras nos tenemos que hacer a menudo.
¿para qué educamos realmente? Sexto, es amigo de las competencias educativas. Antes de las competencias educativas, las actividades solidarias y de compromiso social, en general, eran difícil conectarlas con el currículo, porque solo lo permitían, y a veces de manera muy forzada, con las materias más humanistas en determinadas unidades didácticas. Ahora, sin embargo, y hablaremos de ello seguramente, cualquier materia o asignatura permite, a través de sus indicadores competenciales o desempeños o estándares, como los queramos llamar, conectar con un proyecto de aprendizaje-servicio. Entramos, por tanto, en una nueva era y un nuevo paradigma educativo que debemos aprovechar con audacia, compromiso y creatividad docente. Y en séptimo y último lugar, pertenece a la caja de herramientas docentes para cambiar el mundo. Siempre suelo decir que no se construye una mesa solo con un martillo. Necesitamos varias herramientas diferentes. Y lo que es más importante, trabajar siempre con las fortalezas de cada herramienta, con lo mejor que puede aportar a cada docente, contexto o aula. En este sentido, que un centro educativo opte solo por una herramienta pedagógica para la cuestión de la solidaridad y la ciudadanía puede ser estratégicamente operativo, pero no es, pedagógicamente hablando, facilitador para todos los docentes, ni para todo el alumnado, ni siquiera tampoco para todo espacio de ayuda o entorno social. En este sentido, el aprendizaje-servicio, aunque es versátil, sencillo y adaptable, es una herramienta más de la caja de herramientas para transformar el mundo, para construir una auténtica ciudadanía global. La clave está en saber elegir en cada momento y contexto, en cada proyecto y según las características de cada docente, qué herramientas nos van a ser más útiles. Hoy vamos a conocer varias de ellas. Gracias. Muchas gracias, César. La verdad es que en esta primera intervención nos queda claro, yo me quedo con esto que nos dices, que el aprendizaje de servicio está dotado de este sentido ético tan fundamental y la relevancia de poder implicar a los estudiantes en causas distintas que los hacen de manera inmediata generar competencias y habilidades de empatía, de entender al otro, de ponerse en el zapato de los otros y desde ahí poder contribuir a la transformación. Esto definitivamente los debe empoderar muchísimo como cambios y agentes de cambio social. Muchas gracias, César. Vamos a seguir conversando más adelante y pues profundizando en este primer planteamiento que nos haces. Ahora le voy a pedir a Natalia Allende, que nos hable un poco sobre el proyecto Yo Puedo, que desde Design for Change se impulsa como una metodología activa. Natalia Allende es directora ejecutiva de Design for Change en Chile. Ella es pedagoga general básica y licenciada en estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene el magíster en literatura por la American University. Natalia, un gusto coincidir contigo nuevamente y te dejo la palabra. Vas a compartir la pantalla, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Cecilia por la presentación. Es un gusto saludarlos a todos y es un gusto compartir este espacio con César y Andrés. Muchos cariños a todos los que nos están acompañando hoy día. Y voy a ver cómo, aquí estamos. Desde la educación, ¿cómo podemos preparar a nuestros niños hoy para no reparar el mundo mañana? Esa es la gran pregunta que yo creo que muchos de nosotros nos estamos haciendo, especialmente en este último tiempo, en que nos hemos enfrentado a tanta dificultad desde el punto de vista de la salud sanitario, desde el punto de vista de las revueltas sociales, políticas y los populismos que están surgiendo en el mundo. Y la verdad es que, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde la educación para enfrentar eso? Y en Design for Change nosotros diríamos que diseñamos una experiencia educativa que permite a los niños lograr ciertas cosas, que de alguna manera es un matrimonio entre los mejores aspectos de la educación tradicional y los mejores aspectos de la educación más centrada en lo psicosocial y emocional, todo apuntando a conseguir un bien mayor. ¿Y cuáles son estos aspectos? Es que los niños pueden desarrollar un espíritu, una mentalidad disciplinada de la mano con la creatividad, que desde mi punto de vista son dos cosas que van juntas necesariamente. Que es necesario entregar a los niños contenido, o sea, el contenido no lo vamos a dejar a un lado, sino que eso
de la mano del desarrollo del carácter, de los valores, de la capacidad de considerarse humano y ser más humanitario. El concepto de que hacer el bien puede ir perfectamente de la mano con que les vaya bien, y desechando un poco este concepto muy del mundo de hoy de que si a mí me va bien tengo que pasar a llevar a los demás. Y por último, y muy parecido a lo anterior, es desarrollar la educación desde la ambición, desde los grandes sueños, siempre de la mano de la compasión. Ahora, ¿cómo se logra todo esto? Nosotros en Design for Change presentamos una metodología muy simple, son solo 4 pasos, de los cuales el primero es siente. Y a los niños se les invita como grupo a pensar en qué cosas del entorno me molestan y estoy dispuesto a trabajar para mejorar. Y es una etapa en que aquí me quiero detener un segundo a focalizar la atención en que en esta etapa no solo preguntar qué me molesta, sino que es comprender esa situación en profundidad, desde la investigación, desde las conversaciones con todos los involucrados. En el fondo es ampliar la mirada, profundizarla de manera de tener una mirada de la realidad mucho más completa y ya no desde mis prejuicios personales o experiencia personal, que son válidos, pero limitados. Después, la etapa imagina es cómo podemos nosotros, con mi grupo de amigos, de compañeros, con la comunidad, mejorar esta situación, es el proceso creativo. Luego, obviamente, manos a la obra, esto no se queda en las ideas, sino que hay que llevar a cabo los cambios con un plan, con colaboraciones, etc. Y por último, el comparte es cómo puedo inspirar yo al resto del mundo a que ellos también puedan. Aquí todos podemos, todos debemos, es una invitación muy atractiva. Ahora, nosotros hablamos mucho de la mentalidad yo puedo, y no es solo un animar a los niños a que sí, tú puedes, sino que en realidad nosotros caracterizamos esta mentalidad como una conciencia y mayor empatía para relacionarse con el entorno. Esto todo nace de la experiencia. La capacidad para trabajar en equipo, colaborando, apoyando y en otros momentos a lo largo del proceso desplegando mi liderazgo. Entonces, yo soy capaz de reconocer que en el grupo hay distintos momentos en que los distintos participantes tienen más voz, más seguir, más apoyar, más decidir, etc. Y por último, es la certeza basada en la experiencia de que yo tengo injerencia en la realidad, en el futuro, y por ende estoy empoderado en el sentido más positivo de la palabra para construir un futuro más sostenible. Aquí podemos ver que este gráfico de la rueda que ustedes ven aquí es una presentación de las distintas iniciativas que toman los niños en Chile. Y si nosotros hacemos el paralelo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que los intereses naturales de nuestros niños van muy de la mano. De hecho, nosotros hemos clasificado las distintas historias de cambio de nuestros niños de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible, y absolutamente todos caben bajo uno o más de estos objetivos. Y abarcan de todo, desde la educación, infraestructura, problemas sociales, el cuidado de la naturaleza, etc. Entonces, como conclusión a mi presentación, es invitarlos a sumarse a este espíritu que creo que compartimos todos los que estamos aquí, de que los niños en realidad solo necesitan una oportunidad para cambiar el mundo. Muchas gracias, Natalia. Muy, muy interesante esta metodología y muy impresionante saber cómo a partir de 4 pasos sencillos, simples, puedes generar y transformar y ser finalmente, tener un impacto muy importante en la educación de los niños y de los jóvenes. Y también cómo de la identificación de proyectos locales, cercanos, puede haber una proyección y una identificación con los grandes problemas mundiales, globales, y el poder ya ir reconociendo, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Natalia. Vamos ahora, yo tengo aquí varias preguntas que hacerles más adelante, pero vamos a avanzar y voy a darle la palabra a Andrés. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Andrés es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros y tiene el posgrado en Dirección y Gestión
de organizaciones no gubernamentales por ESADE, no sé qué es ESADE, pero después de una etapa inicial en el sector financiero, desarrolló la primera parte de su trayectoria profesional en el sector editorial, en el que llegó a ocupar posiciones de director de marketing, tuvo la dirección editorial corporativa del grupo editorial SM, con responsabilidad sobre la estrategia editorial, los procesos y los equipos de desarrollo editorial del grupo en los 9 países en los que SM está instalado. En 2008, razones de vocación personal lo llevaron a reorientar su carrera profesional hacia el tercer sector y asumió primero la dirección de fundraising de UNICEF en España, así como la vicepresidencia del Fundraising Think Tank Internacional de UNICEF. Desde 2014 es CEO en España de la ONG internacional Save the Children y es miembro del Comité de Dirección Internacional de Save the Children también. Dirige un equipo de 500 profesionales que desarrollan programas de salud, nutrición, educación y protección de la infancia en 22 países distintos, llegando a 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable. Bienvenido, Andrés, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Cecilia. Un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Quiero empezar diciendo que yo les hablo no como experto en educación, lógicamente, sino como trabajador humanitario, fundamentalmente, ¿no? Porque eso es lo que hace la organización que yo dirijo, ¿no? Y sí empezar quizá por dos realidades humanitarias en las que estamos trabajando como organización en este momento, ¿no? Ayer todos los españoles lo saben, pero los latinoamericanos no. Tuvimos en España una situación dramática, ¿no? En que 8.000 personas cruzaron la frontera sur de Ceuta, una de nuestras ciudades autónomas, 8.000 migrantes, un solo día, ¿no? 2.000 de ellos son menores de edad y viajaban solos, ¿no? Es algo que también conocemos en otras fronteras. En realidad ocurrió como mecanismo de presión política o de venganza política del gobierno marroquí hacia algo que había hecho el gobierno de España. En medio, 2.000 niños y adolescentes completamente solos, atravesando el mar en una situación dramática, ¿no? Otra circunstancia que hemos vivido recientemente y seguimos viviendo es el conflicto entre Gaza e Israel, ¿no? 212 muertos en la franja de Gaza, 10 muertos en Israel. 61 de ellos, 61 niños muertos, ¿no? Por un lado, cohetes de fabricación casera, por otro lado, misiles, ¿no? Vamos a ver, lo menciono porque alumnos, alumnas, profesores reciben imágenes del sufrimiento de otros y sus conciencias siguen sacudiéndose, cómo no, como cualquier otro ciudadano, por la fragilidad y la vulnerabilidad universal. Lo cual esta pandemia nos ha hecho mucho más conscientes también. Entonces las preguntas son dos, igual que Natalia empezaba con una pregunta. Para mí son dos. La primera es, ¿qué hacemos con nuestro conocimiento del sufrimiento de los otros y qué hace en nuestras vidas ese conocimiento? La segunda pregunta es, ¿cuál debe ser el papel de la educación? Entendido como sistema fundamental para provocar una transformación en las relaciones sociales. ¿Cuál es el papel ante esto? Desde mi rol como trabajador humanitario es esta la pregunta. Y la respuesta para nuestra organización se llama ciudadanía global. La educación para la ciudadanía global, ¿no? Me gustaría decir algunas pinceladas un poco teóricas sobre qué significa esto para nosotros y luego contar cuál es la experiencia concreta que nosotros desarrollamos en este ámbito, ¿no? Lo primero es cuidado con la palabra ciudadano, ciudadana, porque no es una cualidad innata de la que todos los seres humanos disfrutan, para nada. Esto es una conquista, ¿eh? Es algo que hay que defender, al igual que lo son los derechos asociados a esa condición de ciudadano. La ciudadanía se define ahora a través de muchas prácticas sociales que están en constante transformación, pero hay dos cosas, dos factores que resultan claves en la condición de ciudadano o ciudadana. La primera es la participación, entendida como la capacidad, la voluntad y el poder de actuar, de decidir y de construir. Y el segundo elemento es la interdependencia, el reconocimiento de nuestra realidad interdependiente y, por tanto, de la responsabilidad global. Ciudadanía global. ¿Cuál es? Ciudadanía global, por tanto, según estas dos cosas que he mencionado,
no es solamente algo, digamos, relacionado con el conocimiento, la comprensión, tampoco meramente con los sentimientos. Tiene que ver con la acción, con actuar, con decidir y con construir, ¿no? Y requiere un tipo de persona especial, ¿no? ¿Qué características desde nuestro sector, desde el sector social, humanitario, debe tener ese ciudadano global? La primera es que debe ser alguien interesado en conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas globales, ¿no? Y como todos esos problemas globales, como los que yo he mencionado, migraciones, conflicto de Oriente Medio, afectan a nuestro día a día, ¿no? Entender también la dimensión espacial, es decir, las relaciones entre lo local y lo global, porque son muy estrechas, y también las relaciones, la dimensión temporal, las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, porque también son muy estrechas. La segunda característica es alguien consciente de su papel como ciudadano o ciudadana, como decía, algo que hay que seguir defendiendo cada momento, como sujeto de derechos y responsabilidades, en relación con la búsqueda de alternativas y ensayo de nuevos modelos sociales. Alguien consciente también de que los modelos sociales, políticos y económicos son una construcción cultural y como tanto algo que puede modificarse si existe intención y talento para hacerlo, ¿no? Una tercera característica es alguien con una reflexión ética y una escala de valores de carácter cosmopolita, es decir, que entienda la dignidad y el valor del ser humano, la igualdad, la responsabilidad para con otras personas, la solidaridad y la justicia. Otra característica, alguien que participa, que se compromete activamente en la vida ciudadana, tanto a nivel local, insisto, como global, para conseguir un mundo más justo. Una persona intercultural, diversa en sí misma, como lo somos todas y todos, ¿no? Pero que respeta y valora, por tanto, la diversidad. Y por último, alguien que trabaja con otros, que apoya y trabaja en red, con pluralidad de actores y buscando la construcción de espacios de encuentro. Este tipo de ciudadano y de ciudadana es el que puede cambiar el mundo desde la perspectiva de una organización humanitaria y por eso trabajamos en la educación para una ciudadanía global. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Voy a hablarles de un programa que tenemos en España, un programa pues que ya tiene un nivel de madurez importante, lleva casi 18 años en ejercicio. Tiene una dimensión importante porque el último año llegó a 550.000 alumnos. O sea, es un programa que voluntariamente desarrollan 2.000 centros educativos españoles y moviliza 45.000 profesoras y profesores de modo, insisto, completamente voluntario, basado en una metodología activa que tiene 3 pasos fundamentales. El primero, el conocimiento de otras realidades. El segundo, la reflexión sobre esas realidades. El tercero, la sensibilización, quizás esto es lo más especial, del entorno del propio alumno, qué realiza el alumno sobre su entorno. Y finalmente, la acción de forma cooperativa. Esos 4 pasos son fundamentales, ¿no? El conocimiento de esa realidad, la reflexión sobre ella, la sensibilización del entorno del alumno a la alumna y la acción de forma cooperativa. ¿Cómo funciona en el orden muy práctico? Los centros educativos que voluntariamente deciden incorporarse reciben un paquete de materiales para poder trabajar. Algo muy importante es que el material didáctico que recibe el profesor y la profesora está completamente centrado en una realidad concreta de la infancia, en un contexto geográfico y en un momento del tiempo. El último caso, todos estos materiales estaban basados en la realidad de la infancia de la etnia rohingya, que fue expulsada de Myanmar por el ejército de Myanmar y que vive refugiada en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados por su etnia y por su religión. Entonces, lo que hacemos es profundizar en esos recursos educativos, en la realidad de esos niños y niñas, del modo más práctico posible. ¿Qué comen esos niños? ¿Dónde van al colegio? ¿Qué aprenden? ¿Cómo son sus familias? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué sueñan esos niños o niñas, ¿no? Esto es lo que ponemos a disposición del profesor junto con una serie de recursos audiovisuales que encuentran en la web que pueden facilitar encarnar más esa realidad, ¿no? Después proponemos también una serie de actividades de reflexión y de sensibilización adaptadas a las edades. Y empezamos por la educación infantil, donde sí se puede trabajar estas cuestiones, por supuesto que sí.
hasta secundaria en sesiones que van desde 35 minutos los más pequeños hasta 50 los alumnos de secundaria, ¿no? Es importante que son actividades que se pueden realizar en cualquiera de las áreas, ¿no? Y por tanto tienen un carácter transversal deliberado desde el inicio, porque entendemos que los centros demandan esa transversalidad. Tan importante como la movilización del propio alumnado es la movilización de la comunidad educativa. Entonces, proponemos alternativas para movilizar al propio claustro de profesores y también a las familias, y en eso me detendré ahora en un momento, ¿no? La movilización, lo que hacen los alumnos y alumnas después de conocer esta realidad y de reflexionar sobre ella es ir con ella a sus entornos. Lo que hacen es una campaña en la que cuentan a sus entornos familiares cuál es la situación de esa infancia y por qué se están movilizando para intentar mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Buscan patrocinadores, lo llamamos así, buscan personas que les puedan ayudar a hacer algo concreto, una acción por esa infancia que han conocido de un modo mucho más directo, ¿no? Y lo cristalizan en un evento final que en muchos casos es una carrera, una actividad deportiva, ¿no? Entonces, esos patrocinadores apoyan con recursos económicos. Primero, les aseguro que las familias escuchan con la boca abierta lo que sus hijos e hijas saben de la infancia rohingya en este caso o de la infancia en la República Democrática del Congo a partir del trabajo que han realizado en los centros educativos. Los niños piden recursos a las familias para poder invertirlos en programas que ayuden directamente a esos niños o niñas. Después de ese evento, el centro educativo recauda los fondos que se han obtenido, los invertimos en programas que van dirigidos a esos niños o niñas y rendimos cuentas un año después de qué ha ocurrido con las vidas de esos niños gracias a los recursos económicos que la infancia ha conseguido para esos niños. No son recursos pequeños. En España conseguimos en torno a 1,5 millones de euros al año procedente de niños que ayudan a otros niños o que se movilizan por la realidad de otros niños, ¿no? Es muy importante lo que tiene que ver con el trabajo de valores en este recorrido, ¿no? Valores como la empatía, ponerse en lugar del otro, la justicia, conocer y defender los derechos, los propios y los del otro, ¿no? La interculturalidad, el respeto y la tolerancia, al conocer la realidad de la infancia en contextos muy diferentes, la solidaridad, como decía, niños y niñas que se movilizan para ayudar a otros niños y niñas, y la cooperación, porque lo que hacen lo hacen de un modo cooperativo para conseguir el mejor resultado posible, ¿no? Es un ciclo educativo completo donde trabajamos el conocimiento, la reflexión y la acción, pero cuyo resultado fundamental es la solidaridad individual y colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy, muy interesante. Te escucho con mucha ilusión porque, bueno, definitivamente siempre he pensado que la educación es tarea de todos y el ver cómo una organización como Save the Children se involucra con estas propuestas educativas y con una incidencia tan importante. Entonces, bueno, realmente me emociona escucharlos a los tres porque dejan este sentido de esperanza y son evidencia de que sí es posible innovar, de que sí es posible cambiar la ecuación en donde el estudiante, el niño o la niña se convierten en protagonistas, en actores de transformación y definitivamente el paso por estas experiencias educativas les deja aprendizajes auténticos y significativos que se quedarán ahí en su vida para toda la vida. Voy a empezar ya a hacer algunas preguntas a partir de lo que hemos conversado. Y lo primero es, el empleo de estas metodologías, lo hemos escuchado, permite empoderar a los niños y a las niñas, a los jóvenes, y en convertirlos en centro de su propio proceso de aprendizaje. Y en estos procesos los profesores o los que acompañan tienen una importancia, por supuesto, fundamental, pero no son los protagónicos, porque son quienes acompañan, quienes supervisan, quienes guían. Leía una nota de una maestra de Murcia que hace una metáfora que me gustó mucho, en donde define el aprendizaje como ese viaje en el que el alumno se embarca, toma el volante, dirige su propio recorrido, hace las paradas que considera necesarias, va tomando sus propias decisiones y el maestro es quien se encarga de poner el vehículo, facilitar el mapa, asegurar que la carretera sea segura, echar gasolina cuando es necesario y
tratar y ayudar para que se resuelvan las averías o los inconvenientes que en el camino se presenten. Esto no es sencillo, esto no es nada sencillo. Y mi primer pregunta tiene que ver con ¿cuál es el andamiaje que necesitamos para hacer esta transformación, para poder hacer realidad este tipo de metodologías que escuchamos hace unos momentos, en donde los roles están como muy definidos? ¿Cómo debe configurarse la escuela? ¿Quién tiene la responsabilidad de impulsarlo? Porque ahí empezamos a ver el tema de las políticas educativas, son las políticas, son los directivos, son los maestros, es el currículo, aquí cómo necesitamos currículums flexibles, finalmente cómo podemos facilitar este escenario para que estas metodologías puedan implementarse y podamos generar estas transformaciones en los modos de enseñar y aprender. ¿Quién me levanta la mano y me dice yo? Listo, César, vamos contigo. Bueno, gracias. Mira, no es una pregunta que se pueda responder así, que me gustaría tener la respuesta con mayúsculas, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre todos podemos aportar cosas aquí, ¿no? Evidentemente, como bien dices, hay unas políticas educativas, los currículos son también prescriptivos, pero es cierto que en la era de las competencias educativas, y ya prácticamente todos los currículos van en la línea de las competencias, al menos todos los de los países donde yo he trabajado, República Dominicana, en Chile también he estado, Colombia, etcétera, van todos ya en la línea de las competencias. Digamos que ofrecen bastantes posibilidades de interpretación y de adaptación de esto al entorno. Bien es cierto que esto es posible, pero luego también es cierto que hay una cosa que se llama evaluación externa, y que aquí en España pues es la evaluación PISA, el informe PISA, etcétera, etcétera, que también al final te condiciona. Pero se pueden hacer muchas más cosas de las que parece. Hace falta, por supuesto, como decía yo al principio, ganas de hacerlo, hace falta también que los profesores y profesoras pues se sientan en ese perfil de ciudadano que nos dibujaba Andrés, ¿no? Yo creo que Andrés nos dibujaba un perfil que creo que va muy alineado con lo que hoy estamos trabajando en eso que llamamos ciudadanía cosmopolita, ciudadanía global. Y ese mismo perfil para los alumnos, nos tenemos que hacer la pregunta a los docentes si nosotros somos así también, porque al final somos referentes, ¿no? Entonces, esto que nosotros queremos educar realmente nos lo creemos, ¿no? Entonces, hace falta esa convicción. Hace falta, bueno, pues que también nos atrevamos en los centros educativos a innovar, a hacer las cosas de otra manera, a aprender de experiencias, de proyectos de centros educativos que ya están educando de otra manera. Hay colegios, hay centros educativos que ya han tirado los tabiques y las aulas y ya no hay aulas, ya hay espacios de aprendizaje y hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, aprender de los que lo están haciendo de otra manera también puede ser interesante. Lo que nos planteaba Natalia, fíjate, a mí siempre me ha maravillado de la metodología Design for Change que es una metodología ágil. Necesitamos pedagogías ágiles, porque otro riesgo que corremos es eso que llamo yo la burocracia pedagógica. La burocracia pedagógica es cierto que el rellenar tanta rúbrica, tanto formulario, tanta programación, etcétera, es algo que al menos yo me lo encuentro día a día en los cursos con docentes, es algo que nos agota, ¿no? Entonces necesitamos esas pedagogías ágiles, ¿no? Y una pedagogía como Design for Change, por ejemplo, pues es una pedagogía ágil, ¿no? O una pedagogía con 3 o 4 pasos como la que nos planteaba Andrés Conde de Save the Children, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas. Hay muchas más razones. Yo creo que Natalia y Andrés también podrán aportar más ideas. Muchas gracias, César. Sí, Natalia. Bueno, la pregunta es un poco la pregunta del millón, que es la pregunta que todos los que llevamos bastante tiempo en esto, al menos varios años, nos hemos preguntado y hemos buscado hacer ese vuelco del paradigma educacional. Y ya, desde el lugar que ocupo yo he podido observar lo siguiente. Yo les diría que el cambio comenzó con esos pocos profesores que nosotros llamamos eduhéroes, porque son heroicos, que se creen en su pedagogía, creen en los niños, han vivido siempre conectados a esa vocación inicial que los motivó a ser educadores cuando eligieron un camino profesional.
valientes que se atreven a hacer un esfuerzo gigantesco por llevar una metodología de este tipo a su sala con los niños. Yo creo que esos son nuestros Quijotes. Esencialmente, yo diría que hay un movimiento importante que nació dentro de la misma aula con los profesores y que ha provocado una ola sucesiva de otros que se suman, las familias. Tú hablabas, César, de, y tú también lo mencionaste, Andrés, de las familias cómo reaccionan cuando ven lo que son capaces de hacer sus niños. Entonces empieza a expandirse esta noción de que los niños son capaces de mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces es inevitable que los sistemas más de políticas públicas, los ministerios de educación, los colegios, ya se van sumando. Yo me imagino la escuela como un ambiente mucho más flexible, no solo en términos del uso del espacio de la escuela misma, sino que en su relación con la comunidad, e incluso en los horarios, en cómo los niños entran y salen de la escuela, pero obviamente eso es una historia que se está escribiendo. Cecilia, yo Gracias, muy Natalia. brevemente. Sí, Andrés. Sí, adelante. Hay dos recomendaciones, ¿no?, que yo haría a las administraciones educativas si quieren tomarse en serio la construcción de una ciudadanía global, ¿no?, en términos de diseño del sistema educativo. El primero, evidentemente, el aprendizaje basado en competencias. César ha dicho que es ya casi generalizado. Bueno, que sea una realidad, porque es verdad que esto hay que trabajarlo desde ese enfoque. Es la única manera de hacerlo, ¿vale? Y lo segundo, quizá por conocer y referirme más al caso español, evitar currículos sobrecargados. Esto es imposible, ¿no? O sea, esto es un mal que hace casi, o sea, afecta a muchas cosas, pero es imposible el trabajo en serio de una ciudadanía global cuando la sobrecarga de currículo es excesiva, como es el caso español claramente, ¿no? Y habría dos cosas que recomendaría a los centros educativos y claustros de profesores que quieran seriamente comprometerse con la construcción de ciudadanía global. Una es la apertura a los proyectos transversales, a la multidisciplinariedad. Esto es una maravilla trabajarlo, este tipo de temas, como proyecto transversal de diferentes áreas, ¿no? Y puede ser enormemente motivador para alumnos y profesores también, ¿no? Y lo segundo, la apertura a la comunidad educativa. Aquí es donde la interacción con las familias puede ser también enormemente fecunda, y estos 18 años de trabajo que en este programa de Kilómetros de Solidaridad lo prueban. Esas cosas recomendaría. Muchas gracias, Andrés, gracias, Natalia, gracias, César. Yo creo que la situación que vivimos en la actualidad, la pandemia, nos dio un empujón a muchas cosas, nos hemos visto obligados a innovar, nos hemos visto obligados a saltar a la tecnología cuando había cierta reticencia por parte de los profesores, un poco de miedo. Hemos mirado esto que Andrés comentaba, el tema de los currículums que son currículums extensos, que tenemos que adelgazar, tenemos que irnos más a lo profundo, más que hacia la extensión, y la necesidad que también comenta Andrés de abrirnos, de abrir la escuela a la participación de otros, de la familia principalmente. Creo que la pandemia nos ha puesto en una situación en donde ya no podremos dar marcha atrás en el involucramiento de los padres de familia, en los procesos de aprendizaje de los alumnos y en muchas otras cosas que nos han saltado. Y uno de los temas que también nos ha saltado en esta pandemia y que no creo que hayamos podido resolver de mejor manera es el tema de la evaluación. El tema de la evaluación que de pronto, no lo sé en los países en los que están, en México ha sido muy complicado el poder evaluar a la distancia en estas metodologías de enseñanza o de educación a distancia. Y aquí mi segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo abordamos la evaluación en estos distintos modelos educativos que nos plantean? ¿Cómo realizar una evaluación que nos permita medir el impacto y realmente si los niños están adquiriendo esos conocimientos, esas competencias que queremos promover? Y bueno, pues aquí no sé quién quiera responder. Bien, para abordar la evaluación necesitamos saber qué evaluar, lo primero, ¿no? Es decir, necesitamos hacer un diseño pues de esa competencia llamada ciudadanía global. Necesitaríamos hacer un diseño de esa competencia, describirla en sus diferentes elementos o en sus diferentes partes, y de cada uno de esos elementos o descriptores definir los indicadores
concretos y entonces luego ya en las diferentes actividades ir evaluando cómo se van adquiriendo y cómo se van entrenando y comprendiendo cada uno de esos indicadores, con las herramientas de evaluación competencial que conocemos, que básicamente son las rúbricas de autoevaluación, rúbricas de heteroevaluación y rúbricas de coevaluación, donde también pueden participar y de hecho pues puede participar la familia en la evaluación. Es decir, que muchas veces pensamos en la participación de la familia para actividades más o menos. No, es que también la familia podría participar de la evaluación. Entonces, hacer de la evaluación también un proceso social, un proceso compartido. Yo, por poneros un ejemplo muy sencillito, yo hice este mismo proceso en uno de los proyectos que he llevado a cabo, en este caso con todos los colegios Compañía de María en todo el mundo, que lo que hice fue ayudarles a diseñar desde su proyecto educativo una competencia exclusiva que ellos estaban muy interesados en trabajar y que la llamamos identidad cosmopolita global. Y es esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo se entendía la identidad cosmopolita global en la Compañía de María para poder diseñarla, para poder aprenderla, para integrarla en el currículum y además en el currículum de cada país y para poder evaluarla? Pues mira, básicamente la describimos en 4 descriptores básicos o 4 dimensiones. La dimensión diversidad-inclusividad, la dimensión solidaridad-justicia. Además eran pares de palabras que tenían que ir unidas, que la una daba sentido a la otra y no podíamos separarlas, la dimensión utopía-historicidad y la dimensión identidad-reflexividad. Entonces, bueno, en este proyecto lo que intuimos y lo que comprendimos es que esto tenía que ser un proceso vinculado a la identidad local y también a la identidad global, porque es un poco lo que muchas veces está en juego en esta ciudadanía global, en esta ciudadanía cosmopolita. Bueno, pues en cada uno de estos descriptores, que no os voy ahora a leer y a contar, pero están perfectamente descritos con sus indicadores para educación primaria, para educación secundaria, para bachillerato. Incluso se hizo el perfil para los propios docentes, para poder trabajar esta competencia en los docentes, por lo que decía antes. Si queremos educar en esto, nos tenemos que preguntar como docentes qué es para mí mi modo de ser, en el mundo, en mi modo de educar, la diversidad, inclusividad, utopía, historicidad, solidaridad, justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos diseñado esto, una vez que tenemos claro qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que y lo tenemos estructurado, es muy fácil evaluarlo, es muy sencillo. Y además es relativamente sencillo integrarlo en el propio currículo de cada país, porque en el momento que te pones a escarbar un poquito, vais a encontrar indicadores o, como llamamos en España, estándares de aprendizaje evaluables que están vinculados a esta competencia que quieres educar. Por tanto, el proceso es más sencillo de lo que parece. A veces asusta un poco, pero en el momento que entiendes la mecánica de las competencias, es más sencillo de lo que parece. Muchas gracias, César. Natalia. Yo quisiera aportar desde lo extremadamente práctico. Nosotros trabajamos directamente con escuelas, con los profesores que van llevando esta metodología a la sala de clase. Y yo diría que hay 2 elementos que a mí se me hacen interesantes. Uno es que los proyectos de Design for Change, y yo creo que de todas estas metodologías que estamos hablando, se desarrollan en paralelo competencias sociales, emocionales, en conjunto con las capacidades cognitivas. Entonces, las evaluaciones tienen que ir juntas. Y la verdad es que yo diría que uno de los aspectos más importantes de la metodología de Design for Change es que es muy centrado en el proceso. Entonces, como tal, el grupo y el profesor que los va acompañando, el mentor que lo llamamos nosotros, va constantemente cuestionando, replanteándose, preguntándose si efectivamente están tomando en cuenta la visión de los demás, si realmente encontraron información válida de fuentes que son creíbles e importantes, un aporte, y lo van viendo en sus resultados. Los niños, un ejemplo chiquitito, cuando un grupo de niños de una ciudad costera de Chile partió con la idea de proteger sus playas y que tenían toda una idea, todo un plan acerca de cómo
trabajar para que la gente en la playa durante el verano no dejara toda la basura, y tenían todo un tema, y cuando fueron efectivamente ellos a la playa a observar, a conversar con la gente, a pasar un tiempo ahí, se dieron cuenta de que su idea no estaba equivocada, pero estaba mal orientada. La gente no deja basuras grandes en las playas, porque hay basureros ahí en la vereda, en el borde, sino que la gente les da lata levantarse a botar la colilla del cigarro, la tapita de la Coca-Cola, el palito de helado, y eso los entierran debajo de la arena. Entonces tuvieron que recapacitar, replantearse cuál era el problema de fondo. Y eso, el cuestionarse qué es lo que entendí de los distintos participantes, de los distintos involucrados del proceso, me hace constantemente ir revisando. Y nosotros, bueno, como acompañamiento al proceso tenemos, además de rúbricas, tenemos unas guías para que los niños vayan viendo el progreso de su trabajo, pero también el progreso en su desarrollo emocional. Entonces, al final, sobre la marcha, yo creo que hay mucha evaluación. Cecilia, yo solo añadiría desde la ignorancia, o sea, no me atrevo a opinar sobre algo así, son ustedes, docentes, quienes saben de esto, ¿no? Pero sí evitar entender, ¿no?, el desarrollo de esta competencia desde un punto de vista solo cognitivo, ¿no?, de conocimiento y reflexión. Yo creo que la parte de actuar es fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de la competencia de ciudadanía global. Entonces, hay que medir como indicador la participación del alumno y la alumna en acciones concretas, ¿vale? En cuántas participó y qué nivel de involucración tuvo en esas acciones. De verdad, no es tan importante desde nuestra experiencia cuánto de conocimiento acumuló sobre esa realidad sobre la que se trabajó, sino cómo actuó, en qué se implicó, hasta qué punto fue su implicación. Incluso si su nivel de conocimiento sobre el asunto fue mucho más superficial que el de otros, esto va de actuar. Claro, lo digo desde la acción, ¿no? Desde una organización que se dedica a eso. Definitivamente sí, Andrés. Aquí también tenemos muchos cambios que hacer porque tenemos modelos de evaluación rígidos que a veces no dan cabida a mirar estas cosas, en donde realmente el cambio viene cuando el niño o la niña se implica en un proyecto y genera transformación y se conecta con el entorno. Pues bueno, ya estamos a 4 minutos de terminar y se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo tenía otras preguntas que hacerles, ya no me va a dar tiempo, y yo solo les pediría que pudieran ustedes cerrar brevemente con una reflexión final, muy breve, de menos de un minuto, para poder ya concluir nuestra sesión del día de hoy. Si quieren, hemos empezado contigo, César, todo el tiempo. Hemos ido en orden. ¿Vamos contigo? Vale, pues mira, justamente y además, y lo cuento también en el libro este que hemos publicado en SM, tengo aquí como un pequeño decálogo de todo esto. Pues termino con este decálogo, ¿no? Criterios, 10 criterios guía a la hora de enfocar mejor la educación de la ciudadanía global. Y además hemos coincidido todos en todo. El alumno es sujeto activo y protagonista, presente y futuro de mejora, cuidado, cambio y transformador social. Es esencial el trabajo colaborativo entre los propios alumnos, entre los docentes, familias, así como en redes globales para compartir el conocimiento, enriquecerse mutuamente. Tan importante es actuar a nivel local como hacerlo a nivel global, siendo conscientes del impacto de nuestras decisiones y forma de vida. La importancia de experiencias asociadas emocionalmente a la realidad, en contacto con las personas, con las cosas y espacios de la misma. El enfoque competencial, ya hemos hablado ampliamente de él, fundamental para hacer una buena conexión con el currículum. Recordemos un poco, también por lo que preguntabas, Andrés, ¿no?, que las competencias están hechas de 3 cosas: el saber hacer y el saber ser, es decir, conocimientos, capacidades, destrezas y valores, actitudes. Entonces, lo que se evalúa en las competencias, cuando se evalúa una competencia, se evalúan las 3 cosas, es decir, se evalúa la movilización cognitiva, se evalúa la movilización participativa y se evalúa también la movilización axiológica, ¿no? La posibilidad de incorporar metodologías y pedagogías activas, como todas las que hemos hablado. La importancia de sistematizar y compartir las experiencias, algo que, por ejemplo, se hace en Design for Change. Hacerlo también en las redes de educadores, en las comunidades de aprendizaje, es muy importante, ¿no?
Dar importancia tanto al contenido como a la forma de presentar las propuestas y proyectos, ¿vale? Esto es muy importante también, que sean atractivos, que motiven, que sean visuales, que sea una implementación ágil para los docentes, etcétera, etcétera. Y finalmente, incluir en todos los modelos, lo había comentado también Natalia, referencias a los objetivos de desarrollo sostenible. A través de sus indicadores, las guías educativas de los mismos, por ejemplo, hay una guía UNESCO para la educación de los objetivos de desarrollo sostenible, las pedagogías y proyectos marco relacionados con el buen vivir, así como la pedagogía del cuidado a todos los niveles. Muchas gracias, César. Natalia. Me gustaría cerrar con una invitación a todos los educadores, los que trabajan directamente con los niños y los que están un poco más atrás, a que escuchemos a nuestros niños, cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, porque esa es la única manera para que ellos sientan que tienen una voz válida. Es la forma natural, creo yo, en que desde sus preocupaciones locales, personales y bien localizadas, desarrollen estas competencias globales para llegar a ser ciudadanos globales. Un niño que se siente escuchado, un niño que se siente que tiene una voz activa y de influencia en su comunidad y que tiene impacto y que es capaz de, obviamente, todas las competencias que implica esto, el escuchar a los demás, colaborar, investigar, etcétera, es un niño que va a crecer sabiendo distinguir entre sus impresiones iniciales, sus prejuicios, sus experiencias y una mirada mucho más amplia de la realidad. Entonces escucharlos, para que partiendo de lo local, de lo específico, ellos puedan crecer y desarrollarse en ciudadanos globales. Gracias, Natalia. Andrés. Quizás solo decir o sea, es a lo que se comenta habitualmente porque es verdad, ¿no? Que cuando ocurre cualquier cosa se mira la educación, ¿no? Y se le atribuye una responsabilidad que no tiene por qué soportar, que no es justo atribuirle a la educación, ¿no? Todo y sobre todo cuando ya el problema ha estallado, ¿no? Sin embargo, mi experiencia de verdad de 14 años, ¿no? De lucha con realidades sociales muy, muy dramáticas, es que mi esperanza está en la educación. Mi única esperanza está en la educación. He hablado con muchos mandatarios políticos intentando influir en sus decisiones y están movidas por criterios que, bueno, pues más pragmáticos, si queremos decir, o más electoralistas. No tengo mucha confianza en que allí vayan a ocurrir grandes cosas. No tengo mucha confianza en los adultos, en su capacidad de aprendizaje. Perdón, porque lo somos todos, pero esto que dice, vamos a salir de esto mejores, me da que no. Tiene toda la impresión de que no, y dice poco de la capacidad de aprender de los adultos, pero sí tengo la experiencia de que en los niños anida la solidaridad como algo natural y el individualismo como algo cultural. Entonces, es ahí donde podemos despertar los fundamentos de una sociedad mejor, sin ninguna duda. No es responsabilidad solo de los docentes, pero es verdad que es en la educación donde podemos trabajar por un mundo que, utilizando palabras de Freire, ¿no? Y prefiero leer para no traicionar, ¿no? La educación para la ciudadanía global puede ser la superación de una realidad opresora y la construcción de una sociedad menos desagradable, menos malvada, más humana. Pues que ese es el reto. Muchas gracias, Andrés. Totalmente de acuerdo con los tres, con este cierre que hace Andrés. Es la educación ese gran motor de transformación y son los niños los que tienen ese potencial para poder lograr esos cambios. Entonces, yo me quedo con el gran reto que tenemos de encaminar estas metodologías hacia un objetivo superior, que es poder formar una ciudadanía global en un sistema en donde ningún alumno, ningún niño, ninguna niña se queden atrás. Y esto definitivamente tenemos que hacerlo juntos, tenemos que hacerlo coordinadamente, desde las distintas trincheras en las que nos encontramos y siempre educando en el bien común para lograr un mundo mejor. Muchísimas gracias, Natalia, César, Andrés. Ha sido un placer, un verdadero placer acompañarles, escucharles. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta hora y decirles que los esperamos al siguiente conversatorio que se va a llevar a cabo el 23 de junio
y que se titula La educación para la ciudadanía global como vector de transformación de la escuela. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen cierre de día, tarde, mañana, lo que sea en sus países. Un abrazo muy entrañable. Muchas gracias.